Ciertamente hay materiales como los evangelios apócrifos a los que tú haces referencia, que son materiales que merecen todo el respeto y que sin ningún tipo de duda, tanto Lola como yo hemos estudiado con intensidad a la hora de escribir esta obra a la que hemos dedicado 5 años de nuestra vida, que no es ninguna broma. Y esos materiales, por supuesto, son para nosotros conocidos y reconocidos. No obstante, el objetivo de este libro, para profundizar en la sabiduría y en las enseñanzas profundas de Jesús de Nazaret, también tenía el poner en evidencia de que los evangelios que podríamos llamar oficiales, los que se llaman canónicos, los 4 evangelios más conocidos, ¿no? El evangelio de Mateo, de Lucas, de Marco y de Juan, y lo que son los otros textos del Nuevo Testamento, las cartas, el Apocalipsis que le da por finalización, los Hechos de los Apóstoles, el poner en evidencia de que ahí hay una información valiosísima y que ante el temor que podríamos tener de que haya sido manipulada a lo largo de la historia, queremos poner de manifiesto, es una de las muchas cosas que abordamos en el texto, de que curiosamente no se puede manipular aquello que no se conoce. Es decir, estos textos, vamos a llamarle oficiales, contienen una información tan valiosa, una información que, como todo lo que se transmite por Jesús, es muy ágil, es muy fácil en principio de leer y de acercarse a ella, pero tiene unas connotaciones profundas que son tan hondas que esconden lo que, como dice muy bien Pablo de Tarso en la carta a los tesalonicenses, una sabiduría escondida que simplemente a aquellos que se acercan con ojos que no sean los ojos de la reverencia por el verdadero Cristo, no lo entienden. Y como no lo entienden, no puede manipularlo. No se puede manipular aquello que no se entiende. Y ciertamente, como nota a pie de página, Enrique, Lola y yo hemos hecho una labor laboriosa, pero es irnos a determinados textos de padres de la Iglesia, como por ejemplo Orígenes, que llevó su obra entre el siglo II y el siglo III, y que dentro de la propia Iglesia no están bien vistos porque se le considera en parte heréticos, a Orígenes se le considera, por ejemplo, a partir de un concilio del siglo VI, se le considera herético porque mantiene la idea de la preexistencia del alma y de la reencarnación, ¿no? Entonces su obra ha estado como olvidada, de hecho ha estado como perdida, y ha sido a finales del XIX y principios del XX cuando se han encontrado los manuscritos, por ejemplo, de los Principias, de la obra Los Principios de Orígenes. Y esa obra a la que hemos acudido a estudiar en griego clásico, esa obra curiosamente recoge una parte muy importante de los evangelios y de parte del Nuevo Testamento. Y al comparar la traducción directa de Orígenes, que es muy reciente esa documentación, con lo que son todos esos textos que están en el Nuevo Testamento, hemos podido comprobar de que hay una exactitud en los contenidos. Y la conclusión, por tanto, a la que hemos llegado es que no se puede manipular aquello que no se tiene ojos para ver. Y para acercarse a las enseñanzas de Cristo hay que tener los ojos adecuados. Y aquellos que se acercan con un objetivo de manipulación, de tergiversación, que son por tanto objetivos que no están llenos de Cristo, sino de todo lo contrario, no tienen la capacidad de verlo y no tienen, por tanto, la capacidad de manipularlo. Efectivamente, cuando hablamos de acercarnos a las enseñanzas de Jesús y que se nos abran, por decirlo de alguna forma, y que las enseñanzas de Cristo Jesús se nos abran, es también que se nos abra esa sabiduría escondida, por llamarlo de alguna forma. Lo llamó así Pablo de Tarso. San Juan de la Cruz también se hace eco, ¿no?, de esta sabiduría de Dios escondida. De hecho, le hemos dedicado un libro a la mística de San Juan de la Cruz que tiene precisamente este título, ¿no? Y la pregunta que al principio, en el arranque del libro, nos planteamos es, bueno, ¿y para que esta sabiduría se pueda abrir? Ya no solamente, por supuesto, a Lola, a mí o a ti, sino a cualquier persona que se quiera acercar a la misma. ¿Hay algunos requisitos? Es decir, de alguna forma, ¿hay algunos condicionantes que tenemos que cumplir? Pues bien, creemos que sí, no porque se nos ocurra a nosotros, sino analizando lo que ha sido la historia, las personas que han podido adentrarse en esa sabiduría,
que lo sabemos, que se han adentrado por su vida, por su obra. Es el caso de San Juan de la Cruz, es el caso dentro de la mística cristiana de Teresa de Jesús, es el caso de muchos hombres y mujeres, muchos de ellos anónimos que se han podido adentrar en toda esa sabiduría, y creemos que los requisitos son fundamentalmente tres. Primero, indispensablemente, tener una visión trascendente de la. Es decir, que tengamos el convencimiento de que hay una realidad que está más allá de la realidad superficial, que hay una esencia que está más allá de la apariencia y que eso está en todo, está en la vida. Hay otros mundos que están en este y también están en nosotros, porque en nosotros está una dimensión perecedera, que es la que vemos a simple vista, pero hay algo en nosotros que está más allá de esa apariencia y que se pone de manifiesto cuando llegue ese momento que es el fallecimiento físico, donde la apariencia, que es perecedera, termina y sin embargo lo que somos, que es imperecedero, la esencia sigue, sin envoltura material, sin envoltura física, pero sigue existiendo. Tener esa visión trascendente de la vida, yo diría que es el primer requisito. El segundo requisito es tener sed de verdad, es decir, buscar la verdad. Estamos en un momento donde esto en todo es especialmente importante. Tú insistes mucho en esto, Enrique, precisamente, en la importancia de tener esa búsqueda, de tener esa auténtica sed de verdad, porque si no, nuestros ojos van a estar absolutamente nublados. Eso ha pasado siempre y pasa más ahora, donde hay tanta interferencia en el inconsciente colectivo, donde hay tanta niebla que oculta la realidad. Entonces, como uno no tenga sed de verdad, como uno sea, entre comillas, comodón, conformista y se adecue a aquello que le digan, no es posible adentrarse en esta sabiduría de la que estamos hablando. Así que junto con la visión trascendente de la vida y de la existencia, el segundo requisito es tener sed de verdad. El buscad y hallaréis, el llamad a la puerta y se os abrirá, que decía Jesús. Pero claro, hay que buscar para poder hallar, hay que llamar a la puerta para que la puerta se abra. Y por fin, el tercer requisito, muy importante, y si este tercero no se cumple, aunque se tengan los otros dos, no sirve de nada, es la sencillez. La sencillez. Por eso dice Jesús de Nazaret, gracias Padre, porque has ocultado a estas cosas a los entendidos, a estos que se lo dan de que saben, ¿no? Y se lo has mostrado a la gente sencilla. La gente sencilla, las personas sencillas, son las personas humildes, las personas que con una visión trascendente y una sed de verdad se acercan a esta sabiduría y lo hacen no para ponerse medallas, no para dársela de maestros, no para poner en evidencia que son los descubridores de no sé qué o de no sé cuánto, sino que lo hacen con una enorme humildad procurando simple y llanamente poner una modestísima semilla en un proceso que siendo personal, porque el proceso consciencial y el proceso espiritual es personal, pero a su vez es colectivo. Y eso es lo que nosotros, con la misma humildad y la misma modestia que estamos compartiendo, hemos intentado poner en este libro. Una semillita para un camino que, siendo personal, también es colectivo. Es interesante observar, aunque no quiero penetrar en ese camino porque nos llevaría muy lejos, que dedicáis una buena parte del libro justamente a analizar esa secuencia tan importante de la vida de Jesús en la que él se dirige a las masas, a las bienaventuranzas y al sermón de la montaña. Pero antes de adentrarnos en eso, que quizá debería ser motivo de otra entrevista, eh, quería, por favor, que nos hablaras de las prácticas de vida para nacer de nuevo. ¿Qué significa ese nacer de nuevo y qué relación y qué importancia tendría en los tiempos que vivimos? Como tú sabes perfectamente, Enrique, y muchas de las personas que siguen tu canal también, las palabras de Jesús, sus enseñanzas, las públicas que, como tú dices, da ante multitudes, las que da en pequeño círculo a sus discípulos y que conocemos porque sus discípulos la han compartido en sus textos. Todas esas palabras y enseñanzas de Jesús están llenas siempre de amor,
de empatía, de respeto, de comprensión. Ahora bien, la autoridad moral, la autoridad espiritual de Jesús también se pone de manifiesto en que cuando tiene que decir algo fuerte, no se muerde la lengua. No cae, por así decir, en el buenismo que a veces sucede, ¿no? El que no vaya a ser que se molesten. No, no. Jesús, cuando considera que tiene que decir algo, lo dice. Y hay dos. Es muy importante el darnos cuenta que cuando él habla de el final de esta generación humana, también es la única fuente detallada que tenemos de que este ciclo humano hay un momento determinado que concluye para que se inicie otro nuevo ciclo humano. Cristo Jesús nos enseña que la humanidad evoluciona y que hay una fase humana que él llama generación, de la que surge otra generación, una nueva humanidad. Y él esto lo enseña con mucho detalle. Y cuando esto se lee, por ejemplo, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, ¿no? Le preguntan los discípulos, están los discípulos con él, no es ante el gran público. Y lo sabemos gracias a los discípulos que estaban allí. Maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y Jesús le responde, no, yo no voy a hablar del final de los tiempos porque eso no toca, eso ahora no corresponde. Yo voy a hablar de lo que corresponde ahora, que es el final de esta generación humana. Este sistema, esta generación humana, hay un momento en el que de forma natural, evolutivamente, va a ser superada, va a dar lugar con un papel muy activo de la Madre Tierra, porque es una nueva humanidad, dice Jesús, en una tierra restaurada, nueva humanidad, en una tierra como de mayor potencia vibracional, y en ese contexto va a surgir un nuevo ciclo humano. Y él nos habla con claridad de no el momento, porque nos dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, pero voy a dar las señales para que cuando esté llegando el momento os deis cuenta. Y cabe la duda de decir, bueno, este señor hablaba hace 2000 años. Me digo para los que están un poco más alejados de la figura de Cristo. Hace 2000 años nos decía que esta generación iba a terminar y han pasado 2000 años. Hombres, en términos históricos, 2000 años es muy poco. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta que el tiempo, desde una perspectiva trascendente, tiene una dimensión superficial y volvemos a la apariencia y la esencia, tiene una dimensión superficial y tiene una dimensión profunda. Los griegos a la dimensión superficial la llamaron cronos, el cronómetro que llamamos hoy día, el calendario, el tiempo lineal. Pero también los griegos clásicos nos hablaron de kairos, el tiempo espiritual. Es lo que los mayas llaman tiempo, a cronos, al tiempo cronológico, y el no tiempo al tiempo espiritual. ¿Por qué el no tiempo? ¿Por qué kairos de los griegos clásicos? Porque es un tiempo que está ahí como agazapado a la espera de que acumulativamente, no linealmente, sino acumulativamente, como espirales que van creciendo, llegue el momento de plasmarse. Y ese momento de plasmarse no se puede computar por calendario, de ahí que nadie sepa ni el día ni la hora, sino que tiene que ser computado por las señales que tenemos en nuestro entorno, que Jesús nos da un número muy importante de señales. En la tercera parte del libro vamos describiéndola una a una, pero que tiene como telón de fondo los removimientos y la aceleración. Los removimientos y la aceleración. Y desde luego, este es el momento en donde los removimientos continuos y la aceleración que incluso percibimos porque el tiempo pasa volando, porque parece que el tiempo deja de responder ya al parámetro de días, de horas, todo va muy rápido. Eso es una clara significación de todo lo que Jesús nos habla sobre ese tiempo espiritual, kairos, el no tiempo de los mayas, al que tenemos que estar atentos para entender el momento que estamos viviendo. Muy importante, como tú muchas veces dices, y yo lo reafirmo también, muy importante porque es un momento histórico y único en la evolución de la humanidad. Es muy